la aventura de la vida. El universo, las plantas, los animales. El hombre. La aventura de la vida. Guión, dirección y presentación, Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Hoy les ofrecemos... Los rinocerontes. En nuestra ronda veraniega de animales importantes, ¿y qué animal no es importante? Me puede decir algún interlocutor con toda la razón. Si desde la más pequeña de las bacterias hasta el más grande y poderoso de los mamíferos, cada uno cumple una misión en el ecosistema del que forma parte, efectivamente. Pero en nuestra ronda veraniega de animales importantes, el clima que estamos atravesando, concretamente el clima que yo veía ayer a través de la ventanilla de mi coche viajando a los montes de Toledo, era un clima que se prestaba perfectamente a la imagen de una criatura exótica, de una criatura de climas abrasados, de una criatura de estepas de vegetación esclerófila, es decir, amante de la sequía, de lo duro, de lo agreste. Me refiero al rinoceronte. El rinoceronte es un ser que tanto por su aspecto como también por su edad podríamos considerar como una reliquia viviente, como una reliquia antediluviana, si nos atreviéramos a emplear este término que se usó en décadas pasadas cuando se pensaba que el diluvio había sido efectivamente universal y que había podido suponer auténticos cataclismos para las faunas o las humanidades. Hoy sabemos que la sucesión de las edades, tanto de las edades geológicas como de las edades de las faunas y de las floras, es cierto que han estado sometidas a imperativos muchas veces dramáticos de glaciaciones, de desecaciones, de tórridos veranos o de helados inviernos. Nunca, por decirlo así, han padecido un azote que las haya extinguido en su generalidad en el planeta en el que vivimos. No obstante, al rinoceronte le cuadra muy bien ese título de antediluviano. Los dos enormes cuernos que adornan su rostro, que dan un aspecto a su figura agresiva, violenta, son únicos en el momento en que nos encontramos entre los animales. En otras épocas ha habido muchos animales con cuernos en la nariz. Ha habido hasta incluso rumiantes, antílopes en las praderas norteamericanas. Ha habido mucho antes otro tipo de mamíferos e incluso reptiles gigantes que tenían cuernos nasales. Hoy son los rinocerontes los únicos
restos, las únicas reliquias que han ido a situar sus armas agresivas precisamente sobre los huesos de la faz, sobre los huesos de la nariz. Quizá les convenga saber a mis estudiantes y a mis amigos pequeños y jóvenes que los cuernos del rinoceronte no son córneos en el sentido estricto de la palabra, es decir, de un tejido semejante a la uña humana, a la pezuña de los animales o al cuerno de los rumiantes. Están constituidos en realidad por la misma sustancia y la misma materia del pelo, la queratina. Son como un acúmulo, como una transformación de los pelos de estos animales en ese tremendo cuerno nasal que supera el metro de longitud en muchos ejemplares. Cuerno que es único en el rinoceronte unicornio de la India, que casi no se ve en el de Java y en el de Sumatra, y que es doble y enorme en los dos rinocerontes africanos, en el negro y en el blanco. Indudablemente, cuando una criatura como el rinoceronte, que en su más grande ejemplar, el blanco, puede llegar a los 4.000 kilos de peso y ostenta entre los mamíferos terrestres el segundo puesto en tamaño y en peso, cuando un animal grande, como les digo, está armado con ese poderoso par de cuernos, tiene muchas razones para ser irascible. Sin embargo, no todos los rinocerontes son irascibles, y la ira de los rinocerontes también tiene, digamos que, unas ciertas limitaciones. Esto lo he podido comprobar y comprender en las muchas horas que me he pasado cerca de los rinocerontes salvajes, en mis muchos enfrentamientos incruentos con los rinocerontes. Y la conclusión que he sacado es que fundamentalmente los rinocerontes son unos fanfarrones. Como casi todos los seres vivos, emplean el bluff, el mecanismo de imponer terror en el adversario, de asustar, la fanfarronada. En el fondo, los cuernos nasales de los rinocerontes, que si ciertamente son agudos, que si ciertamente son lo suficientemente sólidos como para derribar a un gran animal, sin embargo no dejan de producir a la propia bestia un impacto, el impacto sobre su propia nariz, que repercute evidentemente cuando chocan o cuando taladran con él a otro animal. Lo que pretende el rinoceronte sobre todo es asustar a su antagonista. Esto lo pude comprender perfectamente hace unos 10 años en la primera visita que hice al cráter del Ngorongoro en Tanzania. Había allí entonces un chofer de los vehículos primeros turísticos que se empezaban a emplear. No se puede descender al fondo del cráter en un vehículo normal y para ello en la instalación turística del Ngorongoro hay una flota de coches de todoterreno que están conducidos por expertísimos choferes y que entonces estaban en las manos, algunos de ellos, de hombres verdaderamente aventureros. Uno de estos coches era conducido por un somalí que se llamaba Ahmed, que había conducido tanques durante la guerra europea, que había acompañado a casi todos los safaris que se habían hecho en África y que terminaba sus días con unos 40 y tantos o 50 años conduciendo un vehículo de todoterreno en el cráter del Ngorongoro. Quería yo, sobre todo, filmar el ataque de un rinoceronte negro al vehículo en el que nosotros viajábamos. Yo creo que quizá algunos de los que me escuchen y que hayan seguido mis cosas desde hace muchos años recordarán aquel reportaje que se editó dentro de la serie A Toda Plana, donde se veía un rinoceronte negro atacándonos feroz y tremendamente. Para conseguir el ataque, nos metíamos, evidentemente, subidos en el automóvil, en el terreno del rinoceronte. El rinoceronte era una hembra que estaba junto a un pequeño. Los rinocerontes hembras defienden a sus pequeños de una manera verdaderamente violenta. Tan pronto como perciben algo que pueda poner en peligro a su retoño, inician una carrera tremenda, un galope,
con los cuernos nasales dirigidos hacia su oponente. Lo cierto es que nosotros, tan pronto como nos poníamos a 25 o 30 metros de aquella hembra de rinoceronte, conocida además en el carácter como muy irascible, el animal se lanzaba con toda su velocidad, que supera los 40 kilómetros por hora, con todo su peso, que superaría los 2.500 kilos, hacia nuestro vehículo. Pero lo cierto es también que siempre, cuando llegaba a unos centímetros del vehículo, paraba, daba un frenazo en seco, cabeceaba y no llegaba a herir la estructura del coche con los cuernos nasales. Todo aquello me hizo pensar a mí en un principio que lo que al rinoceronte le pasaba es que comprendía que nosotros estábamos metidos dentro de un vehículo más acorazado que él y que dar una cornada en la chapa caliente, fuerte, de un automóvil de todoterreno hubiera hecho quizá más daño al propio rinoceronte que a nosotros. Evidentemente hubiera podido volcar el coche con su arremetida, pero esto parece ser que no ocurre casi nunca. Parece ser que los rinocerontes, sobre todo, como los elefantes, de lo que tratan es de atemorizar a sus adversarios. ¿Por qué son los rinocerontes tan agresivos? ¿Cuál es la ventaja que obtienen y que alcanzan con esa aparente ferocidad, con ese mal genio que les caracteriza? Hay que empezar por decir que no todos los rinocerontes son agresivos. Concretamente, los rinocerontes blancos, que son los más grandes de todos, son esencialmente pacíficos y es muy difícil que inicien un ataque contra nadie. Los rinocerontes asiáticos tampoco son especialmente agresivos. Los verdaderamente violentos son los rinocerontes negros africanos. El rinoceronte es un animal que, emparentado con el tapir y con el caballo, son los únicos tres representantes de un viejo grupo de animales que en otras épocas alcanzó una mayor diversidad, que son los perisodáctilos, los que tienen un número impar de dedos en las extremidades, por lo menos en alguna de las extremidades, y que hoy día reúnen a los tapires, a los caballos y a los rinocerontes. En una época, por consiguiente, lejana, remota, anterior a los 60 a los 80 millones de años, estos animales tan distintos, los gráciles caballos, los simpáticos borriquillos, las cebras, équidos, los rinocerontes y los tapires, tuvieron antepasados o un antepasado común. Después se diferenciaron y así como los équidos parece que se decidieron por la carrera rápida, por la huida, por el salto y la corbeta para ponerse a salvo de sus enemigos, los rinocerontes eligieron el camino, o bien el filum específico al que pertenecen se vio empujado, quizá por una fortuita mutación de su conducta, hacia la defensa activa, a través precisamente de los cuernos nasales, del gran peso y del gran desarrollo muscular. Un animal como el rinoceronte, que ve muy poco, se ha podido comprobar que a los 35 metros no distingue a un hombre parado de un arbusto, que oye y que huele muy bien, y que de alguna manera llega a la conclusión, evidentemente, tanto por una carga de conducta innata, genética, porque ya viene con ese billete de avión desde que nace, como por el aprendizaje asociativo que le puedan suponer las experiencias de su vida. Cuando un animal de estas dimensiones comprende que el ataque que dirige hacia cualquier adversario produce el pavor y el adversario le deja en paz y el campo libre, evidentemente le debe pasar igual que a esos matones de barrio que se acostumbran desde jovencitos a imponer, digamos que su violencia, tratando evidentemente de no llegar a un enfrentamiento verdaderamente cruento. Los rinocerontes, por consiguiente, atacan simplemente para que se les deje en paz. Y no obstante, a pesar de su agresividad, tienen que padecer en ciertas épocas de su vida el cerco cruel de los depredadores. Uno de los espectáculos más dramáticos y más tristes que se han podido ver fue fotografiado y filmado en África por el barón Hugo van Lawick en el cráter del Gorongoro mismo del que les estoy hablando.
Una hembra de rinoceronte había traído al mundo a su pequeño. Un rinoceronte recién nacido es una criatura insólita. Es un animalillo con un muñón de cuerno en la nariz, con una deliciosa voz atiplada, con una incapacidad enorme para cualquier tipo, digamos que de supervivencia, que debe permanecer pegado a su madre si no quiere ser comido por los depredadores. Aquella hembra de rinoceronte, por la razón que fuera, bien porque fuera primeriza, con poca experiencia, bien porque fuera demasiado vieja, comenzó a dar ante la escrutadora, vigilante, sigilosa y yo diría que sabia mirada de las hienas, de las famosas hienas del Gorongoro, comenzó a dar síntomas de que no sabía cuidar a su pequeño lo suficientemente bien. Comenzaron las hienas un turno de ataques dirigidos al pequeño rinoceronte que duró un día y una noche entero. Al día siguiente, al amanecer, consiguieron robar el pequeño al rinoceronte. Una de las hienas se lanzaba a morder al pequeño, que se metía entre las patas traseras de la madre. La madre abandonaba al pequeño para atacar a la hiena y lanzarla por el aire, que evidentemente no se dejaba coger. Pero esto lo aprovechaba otra hiena para dar un mordisco al pequeño rinoceronte, que ya pesaría sus 70 o 80 kilos, pesa ser un animal prácticamente recién nacido, y cuando volvía la hembra se encontraba con que su pequeño estaba perdiendo sangre. Así, a lo largo de unos ataques combinados, tremendos, dramáticos, que han sido recogidos en unas series preciosas de fotografías y en una película, se vio cómo incluso un rinoceronte tiene bastantes dificultades, pese a su agresividad, para defender a su pequeño del ataque combinado de las hienas. No le sirve tampoco de mucho al rinoceronte su aparente violencia, su agresividad, su capacidad para lanzarse al galope, puesto que los rinocerontes, parientes de los caballos, galopan como los caballos, es decir, hay un momento en su carrera en que tienen las 4 extremidades en el aire, contrariamente a los elefantes, que marchan con paso amblar, es decir, siempre tienen 2 extremidades en contacto con el suelo. Los rinocerontes, pese a su peso, están tan musculados, son tan hipertónicos, que pueden galopar de la misma manera que los caballos y hacen un ruido cataplán, 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 que recuerda por el ritmo de sus pisadas también al de los caballos o al de los tapires. Pues, como les digo, pese a la enorme carga del rinoceronte, en el caso de las hienas, la apetencia por la cría puede dar lugar a un ataque combinado que al rinoceronte le robe al pequeño. Y en el caso del hombre, que es el más agresivo de los depredadores, que es seguramente también el más orgulloso de los depredadores y que es con todo género de dudas el único depredador que despilfarra y que mata por el simple placer de matar. En el caso del hombre, al rinoceronte le ha ido muy mal su agresividad. Porque hay mucha gente que se cree que los rinocerontes son verdaderamente peligrosos. Y entonces cuando van a África y consiguen matar a un rinoceronte que podía estar o no cargando, ordinariamente para realizar esa maniobra de blef a la que me refiero, lo pegan 4 tiros cuando el animal ha dado sus 5 o 6 primeros pasos y luego nunca se llegan a enterar que lo que el pobre rinoceronte pretendía era pasar corriendo a 25 metros a su derecha o a su izquierda, simulando un ataque aterrador. Lo cierto es que el hombre que cree que tiene derecho a sentirse orgulloso por haber matado a un rinoceronte puede estar en el camino, si su cartera se lo permite, de matar muchos rinocerontes, con lo cual los rinocerontes no han ganado nada. Concretamente, lo único que han ganado es que en la mayor parte de sus antiguos feudos, de su inmenso imperio, que se extendía desde el sur del Sáhara hasta el Cabo de Buena Esperanza y en gran parte del sudeste asiático, estén prácticamente exterminados. Hay hechos, sin embargo, que han promovido en el hombre, diríamos que reacciones ciertamente violentas, ciertamente en la línea de nuestra tendencia depredadora, pero algo más heroicas que cargarse a un rinoceronte con un buen rifle y con un cazador profesional 2 metros detrás de las espaldas. Yo no sé si ustedes recordarán una película muy famosa que se llamaba Hatari, que hace quizá 15 años dio la vuelta al mundo. En esta película se veía cómo unos profesionales de la captura de animales vivos,
Conozco a bastantes de estos profesionales y no conozco a ninguno de ellos que jamás haya sufrido un accidente como consecuencia del ataque de un animal. Todos coinciden en que los animales generalmente no son peligrosos. Se dedicaban a coger rinocerontes vivos desde un automóvil de todoterreno, enlazándoles con una cuerda, con un lazo de vaquero que movían con un palo, con una larga pértiga. Si ustedes recuerdan esta secuencia, había un actor, el viejo John Wayne, que iba subido en lo alto de un automóvil de todoterreno, que corría por el interior de la sabana dando saltos y dando tumbos, y después de recibir varios ataques del rinoceronte, me contó uno de los especialistas que les acompañaron que como el rinoceronte realmente casi nunca pegaba en la carrocería del automóvil, simulaban luego dando un golpe a la hora de ponerle sonido a la película, el golpe que el rinoceronte no había llegado a dar. Lo cierto es que este rinoceronte era ciertamente uno de los rinocerontes más irascibles, era un gran macho, y se rodó esta secuencia también en el famoso cráter del Gorongoro, donde hoy día hay más de 90 rinocerontes negros. Se fueron de allí los cineastas y unos hombres que son los dueños del cráter del Gorongoro, los auténticos dueños, aunque las que se lleven el dinero sean las empresas turísticas alemanas, norteamericanas y el gobierno de Tanzania, los verdaderos dueños son los masáis. Las dos tribus, los dos poblados masáis, que están ubicados en el interior del cráter del Gorongoro, conocen a los rinocerontes desde siempre y nunca habían tenido, digamos que ninguna mala idea contra los pacíficos rinocerontes que realmente no les ocasionaban ninguna molestia, ya que no hay masái que tenga miedo a un rinoceronte. Pero dos mozalbetes masáis, dos moranis, dos jóvenes guerreros que podrían frisar entre los 15 y los 17 años, estuvieron mirando a hurtadillas las secuencias de la película Hatari. Estuvieron ocultos entre las acacias mientras aquel equipo de los primeros grandes equipos de hombres blancos que llegaban al cráter, pues con cámaras de alta precisión, con luces, con maquilladores, hacían correr a un rinoceronte detrás de un automóvil y todo el mundo parece que daba mucha importancia al rinoceronte. Esto a los guerreros masáis, que son también de los guerreros más orgullosos y más violentos del mundo, debió de hacerles poca gracia. Pensaban seguramente que ellos eran mucho más importantes y más valientes que el propio rinoceronte. Y entonces estos guerreros hicieron algo verdaderamente increíble, algo verdaderamente insólito, algo que debía estar en el libro de horas de todos los cazadores que matan rinocerontes con balas e incluso de los matadores de bóvidos que les matan con espada, animales mucho más pequeños que los rinocerontes. Estos señores decidieron matar al rinoceronte del cráter que había servido para hacer la película, porque consideraban quizá que les hacía sombra con su popularidad, con su agresividad y con su valor. Para ello no contaban, como todos los masáis, más que con una lanza y una espada. La lanza masái es una larga arma que tiene toda la parte anterior metálica, también la parte posterior, y que tiene un corto ástil de madera en el centro, entre las dos equilibradas mitades metálicas de la lanza. No se sabe muy bien cómo hicieron estos muchachos la operación. Parece ser que uno de ellos fue a buscar al rinoceronte, que seguramente se había ensoberbecido ya con todo aquel lío de la película de la Metro, lo encontró comiendo apaciblemente las hojas que comen los rinocerontes, lo citó dándole gritos, no sé si según las normas ortodoxas de la tauromaquia o no, pero consiguió que el rinoceronte corriera detrás de él como un descosido, tratando indudablemente de asustarle o quizá de ensartarle con el cuerno. Corriendo el masái, corredores tan fabulosos como ustedes saben, que en la pequeña tribu hay ni más ni menos que 2 medallas de oro olímpicas entre corredores, corriendo delante del rinoceronte, hizo pasar al rinoceronte junto al tronco de una acacia donde estaba apostado el otro guerrero. El otro guerrero tenía la lanza en la mano, la había suavizado convenientemente con sebo de oveja, como hacen cuando van a matar, y cuando el rinoceronte pasaba a 2 metros del árbol, le salió al encuentro, lo recibió, como dicen que hacían los buenos matadores de toros, y el rinoceronte solo se clavó la lanza hasta el ástil de madera. Yo he visto la lanza, que está guardada en el Museo del Serengeti, no sé por qué no en el del Gorongoro, y dentro del cuerpo del rinoceronte, aquella lanza de acero, mucho más gruesa, evidentemente, que un estoque de torear o que cualquier otra arma, estaba torcida, está hecha una especie de S en la agonía de aquel enorme animal que fue matado de un solo golpe por un guerrero masái, simplemente porque el rinoceronte le caía gordo. Y en este caso,
creo que tenía un poco de razón, puesto que el bueno del rinoceronte superó los 3.000 kilos de peso después de que le retiraron y le llevaron a las instalaciones del parque. Yo creo que este hombre se hubiera ganado la vida aquí en España de una manera extraordinaria y que, vestido de luces más o menos adecuadas a su contextura, hubiera hecho una fortuna incalculable, puesto que los toros seguramente les hubiera podido matar a patadas. Pero lo cierto es que las autoridades de Tanzania consideraron que el matar bichos con este tipo de armas no merece ningún tipo de premio, lo metieron en la cárcel y le dieron 40 azotes. En fin, no sé si la medida será del todo civilizada, pero así pudieron evitar que se pusiera de moda entre los masáis la corrida de rinocerontes. Posiblemente con ello ganó su cultura.